Gracias, Horacio. Gracias, Axel. Gracias y buenas tardes. Bien, hasta allí el anuncio del presidente de la Nación, Kicillof, y Larreta, tan esperado. Aquí estuvimos atentos con el equipo de producción, con Sergio Supo. Sergio ya está aquí con nosotros. Vamos a hacer un breve resumen. A ver, del anuncio, en principio, Sergio, ¿qué le modifica a la gente a partir de este nuevo anuncio? Cambian las reglas de juego desde el lunes. En principio, el lunes se aplican fuertes restricciones al transporte y además a los permisos de salida de cada una de las personas. Desde el 1 de julio, esto es desde el miércoles, ahí comienza una cuarentena dura al estilo de la que se aplicó a partir del 20 de marzo en la primera etapa. Esto es, se limitan más de 25 actividades que habían sido rehabilitadas. Quedan unas 24 o 25 actividades esenciales solamente. 24. Exactamente, sí. 24 actividades, había alrededor de 50 habilitadas. El consejo básico y la imposición, más que un consejo, es quedarse en casa, solo salir en busca de alimentos o en busca de algún medicamento de urgencia. Esto es, no ir a ninguna parte que no sea esencial, que no sea imprescindible. Quedarse en casa. El objetivo, básicamente, a ver, menos circulación, sí, menos contacto para lograr una menor transmisión del virus, porque consideran que la mayor circulación de personas genera mayor contacto, como es obvio, sobre todo, por ejemplo, en el transporte, en las grandes aglomeraciones de trabajo, etcétera, y por lo tanto multiplica, como se viene observando y se mostraron algunos números en ese sentido, la cantidad de casos. Okay. Recuerdo rápidamente, antes de que empecemos a repasar las principales frases. El 20 de marzo, días antes de que comenzara la cuarentena estricta, la primera cuarentena estricta, se explicó desde el gobierno, el propio Alberto Fernández, que era para ganar tiempo y para que el sistema de salud nacional y de cada uno de los distritos pudieran ponerse a tono, pudieran adecuar su situación. Ahora el planteo no es ponerse a tono de la situación, porque ya se han equipado los equipos de salud, el sistema sanitario argentino, privado y público. Ahora el planteo es no salgas de casa porque corres riesgo de muerte. Esto es una apelación todavía más drástica que no tiene que ver directamente con la implementación de medidas para paliar la llegada de la pandemia a la Argentina. Es la primera vez también, a lo largo de todas las reprogramaciones de la cuarentena a partir del 20 de marzo en adelante, que el presidente habla de economía y trata, con un discurso defensivo, habla de economía y trata de contener a los argentinos que están fuertemente dañados, impactados por un encierro que ahora se acentuará todavía más. Claro, tratando de mostrar empatía, ¿no?, que le ha faltado en los anuncios quizás anteriores. Vos recién hablabas del peligro de muerte en el caso de que salgas de tu casa. El presidente dijo, todos saben cuánto valoro la libertad, pero la libertad se pierde con la muerte. Vamos a repasar algunas de las frases que ha dicho el presidente en el día de hoy. Y una cosa antes nada más. Sergio Supo recién te hablaba, son 24 actividades. Esto lo mostró también en una placa el propio presidente de la Nación. Esas son las 24 actividades esenciales que van a poder circular a partir del 1 de julio. Solamente esas 24. En este momento tenemos 54, para que vean el nivel de restricción que habrá a partir del 1 de julio. Para recordar cuáles aquellos, no las voy a nombrar de memoria las 24, pero básicamente eran servicios de salud, servicios de seguridad, empresas alimenticias, tanto de producción como de distribución y venta de alimentos, industrias que no se pueden detener porque su proceso industrial le generaría un daño irreparable a su actividad, empresas exportadoras, medios de comunicación y algunos servicios de transporte, el personal que trabaja en las empresas de transporte. Y a esto le sumamos bancos, ¿no? Y la actividad bancaria, que igualmente, acordate, en un principio, y parece que lo mismo ocurrirá desde el 1 de julio, la actividad será muy restringida y muy limitada para algunas operaciones presenciales en las sucursales bancarias. Por eso, dijo el presidente, les voy a pedir que se aíslen y que solamente salgan para buscar provisiones, esto a partir del 1 de julio. Bueno, hacemos un repaso de lo que dijo en esta conferencia. Sé que hay consecuencias económicas. Aquí, por lo menos, reconoce las consecuencias económicas que esto genera. Las puso en un contexto. Volvió a decir una frase que ha repetido bastante el presidente.
diciendo que no es la cuarentena, sino la pandemia lo que produce la catástrofe económica. Mostró en algún momento de su discurso un cuadro comparativo de cómo han caído los productos brutos internos, los PBI de distintos países, y en ese marco también estaba la Argentina cayendo más o menos como el resto de algunas de las grandes economías del mundo, Italia, España, etc. Citando al Fondo Monetario Internacional, citando que no es menor, como fuente del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, el último informe del Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Bueno, vamos con el siguiente. A ver, Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena. Bueno, la frase se pone en duda en sí misma, teniendo en cuenta que el presidente acaba a los 99 días de cuarentena de extenderla hasta el 17 de julio. Y acabamos de apuntarnos ya a consolidarnos como la cuarentena más larga de esta pandemia a escala global, por lejos. Totalmente. Bien, vamos a la siguiente frase que dejó el presidente. Dejó mucho el presidente, vamos a ir rápido porque tenemos mucho para compartir con ustedes. El esfuerzo que hicimos no fue inútil. Esto también lo repitió Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof. Hoy tendríamos el sistema colapsado. Esto tiene dos lecturas. Por un lado, el presidente mostró la comparación, cuadros comparativos de niveles de contagiosidad y niveles de muerte en otros países de la región, en los que la Argentina... ¿Es bueno que insista con eso, Sergio? Bueno, ¿Es bueno que insista con los datos comparativos con otros países que siempre le generaron problemas? Es un punto a favor del presidente, en el sentido de que efectivamente en la Argentina hay muchos menos casos y por lo tanto hay muchos menos muertos, y por lo tanto además el sistema de salud no se ha colapsado completamente. Esa es la cara feliz de este discurso. Va a haber problemas diplomáticos, seguramente. Alguna queja, como ya la hubo en su momento. Porque ¿sabés lo que pasa? Que después de los otros países te dicen, bueno, nuestro sistema de medición es diferente, entonces estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Exactamente. Ahora, la otra cuestión es que dice, tendríamos el sistema colapsado, pero el fundamento central por el cual se va a endurecer la cuarentena hasta el 17 de julio es precisamente que el sistema sanitario argentino en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia puede colapsar. Claro. Es decir, que todo este esfuerzo que se hizo igualmente no evitará que pueda colapsar el sistema sanitario, por eso se está endureciendo aún más el sistema de retención de personas en su casa. Muy bien, vamos con la siguiente frase de Alberto Fernández. América Latina es el epicentro de la pandemia. Esto que quede claro, lo dijo el presidente. Bueno, y aquí también mostró números, ¿no? Ese es un dato cierto. Efectivamente, vimos cómo el recorrido de los principales dramas que provocó la pandemia se trasladó primero de China a Europa, luego vimos la evolución de casos en Estados Unidos y también la llegada, sobre todo a Brasil, por ejemplo, de la mayor cantidad de casos, y hay muchos países en América Latina que también están sacudidos por la pandemia. Es verdad que igualmente en Estados Unidos la situación sigue siendo muy complicada y en Europa sigue habiendo muchos casos, pero empezaron ya a lo que se llama el desescalamiento de los sistemas de retención y de aislamiento. Y el epicentro hoy sí está en América Latina. Vamos con la siguiente frase, en este caso, si la Argentina hubiera tenido el ritmo de Brasil, tendríamos 10.000 muertos, dijo. Sí, el dato es cierto si tomamos los parámetros argentinos. Claro. Brasil fue y vino con su cálculo al punto de que la Organización Mundial de la Salud estuvo a punto de retirarlo de su sistema de conteo estadístico porque no se informaba como se informa en el resto de los países. Las cuestiones estadísticas siempre son bastante vidriosas, pero los números brutos totales de las muertes permiten observar una ventaja y una tasa de mortalidad mucho más baja en la Argentina que en Brasil y que en Chile, que es otro de los cuadros que mostró el presidente. Ahora, ¿cuál es la intención también del presidente al hacer una comparación con Brasil? Que él lo que quiso marcar aquí es, bueno, en Brasil sabemos que Jair Bolsonaro desestimó casi la pandemia, la cuarentena también, y lo que hizo fue apostar por la economía. Entonces Alberto Fernández lo que quiere demostrar con esto es, si seguíamos al ritmo de Brasil, hubiésemos tenido más muertos. Igualmente los problemas económicos existen y persisten con esta tabla que mostró el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Vamos con la siguiente frase, y en este caso, bueno, el problema económico no es la cuarentena, es la pandemia, es algo que repite y reitera. Es casi una muletilla del presidente para justificar o derivar la culpa a la pandemia global y no a la medida que se aplica en la Argentina para tratar de paliar sus efectos sanitarios.
Claro, muy bien. Otra cuestión que me gustaría marcar tiene que ver con lo que quiso mostrar el presidente, que tiene que ver con esto de que el AMBA debe ser solidaria con el resto del país. Sí, bueno, este es un dato importante, teniendo en cuenta que efectivamente el AMBA está en condiciones de exportar la pandemia al resto de provincias, en el que en la mayoría de los casos ha comenzado a bajar muy significativamente el nivel de la pandemia, salvo algunos focos preocupantes, como por ejemplo la provincia de Chaco. El resto de las provincias cuentan día por día muy pocos casos, cada vez menos, y hay focos que están siendo controlados en distintas provincias. Un detalle que, mirado esto, si alguien hubiera mirado esta conferencia de prensa o miró la conferencia de prensa desde alguna ciudad del interior, se va a dar cuenta que esto fue solo, todo lo que habló el presidente fue solo para una parte de la Argentina concentrada en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. No hubo ningún detalle, ninguna precisión sobre los datos y las decisiones que el presidente, porque es el responsable en definitiva, que se deben tomar en el resto de las provincias. Hubo sí alusiones generales, pero no hay ninguna precisión. En algún momento mencionó Chaco por las dificultades, pero tampoco habló específicamente. Pero no habló de ninguna situación ni de ninguna evolución puntual, no dio una lista, no dio precisiones, no nombró ninguna provincia más que la del propio Chaco, para decir cómo es la situación puntualmente en cada una de esas provincias, que no es una decisión de los gobernadores, sino una decisión final del presidente de habilitar o no habilitar distintas fases. Dijo genéricamente que en muchas provincias ya están cerca de la fase 5, lo mismo que en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero igualmente, si alguien del interior quería saber cómo era su situación, cómo es la situación de su provincia, de su pueblo, bueno, en esta conferencia, en esta presentación que hicieron Kicillof, Rodríguez Larreta y el presidente, no se enteró. Es importante esto que estás marcando, porque estamos hablando del presidente de todos los argentinos, y es cierto que le habló solamente a una porción de la población, ¿no? Fue una conferencia, una presentación para el área metropolitana. Totalmente. Solamente. ¿Tenemos alguna otra frase? No, ahí estamos. Una más, nos queda una más. ¿Tenemos una más? Bien. Vamos con la otra, ahí está. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse. Bueno, esto fue, te dio el corazón, ¿no? Del anuncio. Claro, esta es la decisión tomada de impedir la circulación de personas. Básicamente eso. Lo que espera el gobierno es que a partir del miércoles volvamos a tener calles, avenidas y barrios desiertos como los tuvimos en el fin de marzo y en el principio de abril. ¿Lo lograrán? ¿Se podrá volver a esa fase? El cumplimiento ejemplar que el área metropolitana, como el resto del país, tuvo en ese momento, ¿volverá a repetirse ahora? Que muchas actividades habían recuperado un poco de nivel de actividad a propósito de la enorme crisis económica y de las consecuencias que tiene la paralización. Bueno, es la pregunta que se va a responder recién la semana pasada. Respecto de la frase anterior, un dato que me parece significativo. El presidente remarcó que el 97% de los casos, de acuerdo a los últimos días, se están registrando en el área metropolitana, capital conurbano bonaerense. Que tomando los últimos 20 días, el crecimiento de la famosa curva, los casos aumentaron el 147% en el AMBA, tanto capital como conurbano bonaerense. Y que en ese mismo periodo, 20 días, el número de muertes en esta zona aumentó también un 97% respecto del periodo igual anterior. Importantes datos que nos trae Sergio Supo. Bueno, tenemos mucho más para contarte también de lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, también el propio Axel Kicillof. Es momento de pausa en La Nación PM, quédate ahí que ya venimos con más. Y en minutos también vamos a estar escuchando el análisis de Ignacio Zuleta y también vamos a hablar con Fernando Iglesias. Quédate ahí, ya venimos.